Buena gente, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas, están? buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio humilde, tan humilde. Muy modesto. Muy modesto este espacio llamado Claramente Podcast. Wow. Un timing, Toco madera. No entendía nada. Bueno, gente, estamos acá de vuelta. La verdad que muy contento. Estamos esperando este tiempo. ¿Y cómo estamos de vuelta? En la segunda Una temporada. No, me vuelvo loco. Ahí ya no me vuelvo estuvimos loco. tan en timing, no. Me vuelvo loco. Y más que nunca con este tema, que Jesús brille y traiga claridad sobre esta generación. Oh, Dios. Ese va a ser a partir de ahora nuestro eslogan para empezar. Está en el Instagram, en la bio del Instagram, sí. Está hace 2 años, pero recién ahora nos acordamos que estaba. Claro, sí, exactamente. Y así. Eso mismo, así como decís, en ese orden y con esa entonación y esa acentuación, así tal cual. Bueno, comenzamos. Traemos un tema que lo estuvimos pensando, hablando, meditando, y es acerca de las conexiones. Sí, ¿cómo podríamos, ya que estuvimos desconectados Bastante tiempo. bastante tiempo, cómo podemos volver a conectarnos con ustedes? Sí. Y bueno, pensamos, ahora fuera de chiste, estábamos pensando en este tema que creemos que es muy importante y muy atinado para estos tiempos en los que estamos viviendo. Y bueno, en cuestión, o sea, lo que vamos a hablar hoy es acerca de las conexiones y desconexiones. Todavía este episodio no tiene título, pero bueno, Sí. va a ir por ahí. Algún título le ponemos. Algún título le pondremos, pero Josué, ¿por qué queremos hablar de este tema? Bien, identificamos un problema severo y que está pasando muy desapercibido en nuestra generación, y es necesario que tenemos que ponerle de vuelta en enfoque, ponernos en el lugar y ocuparnos de eso, que son las desconexiones. Las desconexiones están ocurriendo a distintos niveles de la vida de las Hay niveles, personas. bro. Niveles, 70K. Están ocurriendo a distintos niveles y las personas, sin darse cuenta, cada vez están más aisladas, más separadas, y como sociedad no podemos funcionar así. Que parece una cuestión contradictoria porque supuestamente vivimos en la época de las hiperconexiones, de la hiperconectividad, y las redes sociales están más presentes que nunca y son más funcionales que nunca para las necesidades que tenemos las personas. Compramos, vendemos, nos comunicamos, hacemos de todo por las redes sociales, pero qué loco, ¿no? O sea, en el momento de la historia humana en el que más oportunidades tenemos para estar conectados con los demás es en la época en la que más desconectados está. Que las personas más solas se sienten. Sí, también. Bien, importante decir que es una conexión, es un enlace, un vínculo. Estar enlazado, estar vinculado a una persona, estar conectado, y estar conectado como sociedad es una necesidad del ser humano. Somos seres sociales. Somos seres 100% sociales. Hemos sido creados para vivir en sociedad. El ser humano, ya que creo que lo hemos hablado en otros episodios, pero el ser humano que no vive en sociedad no es un planteo ni siquiera real, porque todos en algún momento terminamos interactuando con otras personas. Hoy es una utopía. Una autopista. Más que nunca. Y estas conexiones se producen a distintos niveles. Nosotros podemos identificar 2 conexiones que son fundamentales en la vida, y es, ¿cómo se le dice? ¿Cómo es? Tajante. Transversal a toda la sociedad. Sí. ¿Cuáles son estas? Tenemos 2 tipos de conexiones y son las que vamos a desarrollar en el episodio de hoy. 2 puntos principales. Si notan que estamos hablando muy rápido es porque queremos hacerlo breve. Pero hemos identificado en las 2 conexiones principales 2 tipos de conexiones y a su vez desconexiones, o 2 tipos de vínculos también, como lo quieras ver, y que son en cuanto a Dios y en cuanto a las personas. Sí. O sea, la conexión con Dios y la conexión con las personas. La conexión con Dios entendemos que es la fundamental, y la que muchas veces también la que es dejada de lado, queriendo ser suplantada o ser prioritaria antes que en vez de las conexiones con las personas. Muchas personas vemos que se encargan de conectarse con las personas, de estar vinculadas, estar enlazadas, a hablar, compartir, y se olvida de algo tan fundamental como conectarse con Dios. Exactamente. ¿Cómo entendemos esta desconexión? ¿Cómo desconectarnos con Dios? ¿Qué es? Digamos? Bueno, estar desconectado con Dios de alguna manera es aquello que va a determinar el resto de nuestra vida y el resto de las otras relaciones, vínculos, conexiones, desconexiones.
Pero bueno, partimos de esta que es la más importante, porque cuando estamos desconectados de Dios, cuando vivimos desconectados de Dios, vivimos este tipo de vida, vivimos este tipo de realidad, nos encontramos con que estamos desconectados de la vida, de la fuente de vida, de aquello que debería ser lo más importante para nosotros, lo que sustenta y le da sentido a todo. Estamos desconectados estamos desconectados de la vida y también estamos desconectados de propósito, porque al estar desconectados de Dios, estamos desconectados de lo que Él un día pensó para nosotros. Qué tremendo pensar que alguien pensó en nosotros. Sí. Tantas personas que se sienten solas, que se sienten que no valen nada y que no son importantes para nadie. Entender que Dios pensó en nosotros y pensó en un propósito, y nosotros pensamos en su propósito, es algo que nos supera, que nos exceda. Claro. Incluso es lo contrario a lo que hoy vivimos como sociedad. Porque Inclusive lo que se vende en la iglesia, ¿no? Claro, no. Lo hablo porque... se vende, se habla. No, porque me refiero Vendo un curso. a que... Amigo, masivo, bro. Estás masivo. Muy masivo. Hay niveles. No, pero me refiero a que esta cuestión de, como vos decís, de que Dios haya pensado en nosotros, es contradictorio a lo que hoy vivimos como sociedad, porque nadie está pensando en el otro. No. Empezamos diciendo que estamos como nunca desconectados de los demás, porque estamos pensando todo el tiempo en nosotros mismos y en cómo podemos hacer para que la gente se fije en nosotros, pero es como que queremos recibir, pero casi que no queremos dar. Entonces, pensar en esto, ¿no? Sí. Que ahí ya te muestra el corazón de Dios y el amor de Dios, que Él, siendo el más importante, el que en realidad debería merecer toda la atención de todos y debería recibir lo mejor de cada uno de nosotros, Él primero pensó en nosotros. Pensó en nosotros. Y en pensar en nosotros, pensó en personas. Sí. Carne y hueso, mortales por sobre todas las cosas, y lleno de errores. Y nosotros, como seres humanos, como creación de Dios, también a la vez necesitamos estar conectados con las personas, con nuestro entorno, porque hablar que solamente estamos conectados con Dios está bueno, digamos, es una parte fundamental, pero a la vez nos llama a estar conectados con nuestro entorno. No podemos pensar, hoy decíamos, que la naturaleza humana, que es desconectar, queremos separar todo, queremos discriminar, queremos segregar las segregaciones raciales, sociales. Si vemos en la historia, siempre el ser humano se encargó de clasificar y de separar al mundo, a la sociedad, a la población, y por eso estamos como hoy estamos y sufrimos las consecuencias de años, décadas, siglos y tiempos de... Bueno, no hace falta que me vaya tan atrás, pero vivimos las consecuencias de esa intención de separarnos. De alguna manera, el ser humano también tratamos de conectarnos, pero en ese intento fallido nos terminamos desconectando. Pero es impresionante. Todo el tiempo vemos que hay una categoría, y pensamos que las categorías nos van a servir para organizarnos mejor y para ser más productivos y para que esté todo más ordenado. Pero también estas categorías y estas marcas nos llevan a separarnos. Lo vemos en esta historia bíblica de la Torre de Babel. La humanidad, haciendo referencia a esta construcción, se organizaron para alcanzar a Dios, ser como Dios, estar cerca de Dios. ¿Y qué pasó? Se terminaron confundiendo. Cada uno hablaba una lengua distinta. Cada uno se terminó desconectando con la intención de conectarse y con un propósito y con un fin inclusive. Lograron todo lo contrario, ¿no? Y con buenas intenciones. Sí, y creo que es el problema, porque en estos dos aspectos, ¿no? La desconexión de Dios y la desconexión de las personas, hay un mismo componente, una cuestión en común, ¿no? Que es este factor humano y esta decisión de querer hacer las cosas según nuestras reglas y según nuestras normas, según nuestras ideas, según nuestros planes, según nuestros modelos. Y cuando vemos las consecuencias son terribles. En realidad nadie quiere, pero pensar la vida y las relaciones
según los planes humanos, es catastrófico. Y cuando nos damos cuenta de vivir esta vida desconectados de Dios sobre todo, pero también de las personas, yo por lo menos identifico dos consecuencias que son catastróficas, dos consecuencias directas, pero que vos pensás en eso y es terrible. Como ya lo mencionaba antes, estar desconectado de la fuente de vida por consecuencia trae la muerte, o sea, genera el efecto contrario. Pero también nosotros somos portadores de muerte, porque al estar desconectados de la fuente principal, al estar desconectados del árbol de la vida, al estar desconectados de la fuente de vida eterna, nosotros somos portadores de muerte. Y producimos desconexión. Ya que estamos desconectados de ese modelo original, somos portadores de este modelo que no es lo que Dios originalmente pensó para nosotros. Entonces, bueno, como decíamos recién, inclusive con buenas intenciones. Inclusive con buenas intenciones, en la historia está, y en los libros está, y en los archivos, en los documentos está, cómo el ser humano una y otra vez intentó hacer las cosas por sus medios, por sus formas y según sus capacidades y su sabiduría, y terminamos trayendo muerte, y eso es terrible. En esta sabiduría humana, nosotros que creemos que somos grandes pensadores, y en esta tendencia de separar la mente del corazón, separar la ciencia de la fe, separar la iglesia de la sociedad, vemos que... Querer separar nuestra vida también de iglesia con nuestra vida del día a día. Uy, grave error. Sí. Vemos que a Jesús también lo quisieron desconectar. Aquellos fariseos, aquellos que eran sabios, que sabían muchísimo sobre la Biblia y todo lo que tenía que ver con esto, decían, ¿qué es más importante? ¿Cuál es el mandamiento que tenemos que seguir? Y parecía que lo querían desconectar de todo su mensaje, de todo el recorrido, y querían desconectarlo de esa religión, de esa norma religiosa que tenían en ese momento. Y yo creo que de una forma tan elevada, tan particular, con tanta clase, le dicen, bueno, Señor, ¿cuál es el mandamiento que tenemos que seguir? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todo? Y Jesús le responde, dice, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Wow. Conectó todo un libro de tantas páginas, de tantos capítulos. Me dijo, escuchame, nene. Hizo así, redondeó, resumió, sintetizó. Y en esto habla de una cosa muy importante. Somos íntegros. Somos una sola cosa. No podemos separar, como decía, la mente del corazón. Aunque queramos. Queremos separar tantas cosas, pero somos una sola cosa. El modelo original que Dios pensó para el ser humano es que seamos seres integrales. Y esta palabra integridad es interesante porque si lo pasamos a la vida eclesiástica de muchos de nosotros, a la vida de fe, entre comillas, de muchos de nosotros, vemos a tanta gente que separa una cosa de la otra, hace una separación. E integridad significa básicamente vivir una vida sin contradicciones. Yo soy esto y soy todo el tiempo. No me divido en dos personajes, un personaje durante la semana y otro personaje durante el fin de semana que voy a la iglesia, que me junto con mis hermanos. No soy un personaje con este grupo de amigos y otro personaje con este otro grupo. No soy algo con mi familia y otra cosa con la gente. No soy una cosa con Dios y otra cosa con los que me rodean. Soy íntegro, soy la misma cosa. Y Dios pensó en el ser humano desde el principio de la creación, y lo vemos en su palabra. Pensó en el ser humano como un ser formado de varias partes, pero un ser en el cual todas estas partes están articuladas y alcanza este sentido de integridad, integralidad también le podemos decir, pero todo está unido, somos un todo. Pero fíjate vos que cuando nos falta Dios, automáticamente pasamos a estar incompletos y automáticamente pasamos a hacer nada. O sea, ya somos nada, ¿no? Pero cuando nos falta lo más importante, no somos nada. Y ahí dejamos de ser íntegros, y ahí es donde aparece también la otra palabrita. Dejamos de vivir una vida de plenitud.
cuando nos desconectamos de Dios y por consecuencia nos conectamos de su propósito y por consecuencia nos desconectamos de la gente, dejamos de vivir una vida que Él pensó en plenitud. Dejamos de vivir aquello que Él pensó para nosotros desde el principio de los tiempos y desde antes del principio de los tiempos. Increíble eso. Sí, es tremendo. Por eso es... ¿y cómo podemos vincularnos? ¿Cómo podemos...? Bueno, está bien, muy bueno Enzo, muy bueno Josué lo que hablan, pero claro, me siento desconectado conmigo mismo, me siento desconectado con los que me rodean, me siento desconectado de Dios. Claro, ¿cómo vuelvo a ese vínculo? ¿Cómo vuelvo a conectarme? Esta respuesta lo podemos encontrar en Colosenses, que puse Colosenses 3:14. Algo tan íntegro de vuelta, o sea, tan completo de vuelta, podemos verlo reflejado en este versículo que dice: y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Unión, conexión son sinónimos. Vemos que el vínculo perfecto, lo que nos conecta a Dios, es el amor. No porque nosotros fuimos los primeros que lo amamos a Él, sino todo lo contrario, Él nos amó primero. Y ese vínculo, ya esa conexión que hoy hablamos al principio, que Él se acercó a nosotros, el Dios que se preocupó por nosotros, que pensó en nosotros, se vinculó, se conectó con nosotros. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros no es recíproco o no queremos volver a conectarnos, pero hoy es nuestro deber, a través del amor lo podemos hacer, y ese amor es el que termina produciendo las demás conexiones. Sí, si lo pensamos también de esta manera, podemos ver que el amor, vivir una vida en amor, es vivir una vida de respuesta al amor de Dios. Sabemos que Él nos amó primero, como decía Josué claramente, y cuando yo entiendo lo que produce el amor de Dios en mi vida, cuando yo entiendo lo que verdaderamente significa, cuando entiendo la profundidad de este amor, a mí no me queda otra opción, no porque a mí me estén obligando, sino todo mi ser, mi alma, mi todo, de manera integral, de manera completa. Yo deseo poder corresponder a este amor, y la manera que yo puedo corresponder a este amor es con amor de vuelta, es de nuevo con amor. Yo voy en amor a Dios, respondiendo a este amor primero que Él tuvo conmigo, y yo digo: Dios, ¿cómo puedo corresponderte? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y podemos encontrar en su palabra que cuando Él nos da este nuevo corazón y cuando Él cambia nuestra manera de pensar, la transforma, mejor dicho, cuando Él transforma nuestra manera de pensar, podemos ver que la manera en la que nosotros correspondemos a este amor es amando lo que Él ama. Y cuando amamos lo que Él ama, nos vinculamos, nos estamos conectando a Dios, nos estamos conectando a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que es aquello que Él ama. Y aquello que Él ama es la gente. Entonces, si nosotros queremos amar lo que Él ama, vamos a terminar amando a la gente. Vamos a terminar amando a las personas. Y ahí es donde alcanzamos esta vida de plenitud, que era lo que estábamos diciendo que nos falta cuando estamos desconectados de uno o de otro. Volvemos a vivir una vida de plenitud. Es interesante, esa misma cruz nos conecta con Dios, nos conecta al cielo, pero a la vez nos conecta con nuestro entorno, nos conecta con los que están próximos a nosotros. Y eso creo que es la máxima expresión de ese amor, no solamente en un sentido, sino que es hacia todos, digamos. Es como esa luz que brilla, que Jesús brille. ¿Qué quiere decir? Que cuando un foco ilumina hacia todos lados, no ilumina en una sola dirección. De manera omnidireccional, para usar un término más nerd. Qué increíble, ¿eh? Sí, y yo lo puedo cerrar esta idea, o pensaba antes de grabar esto, qué es lo que ocasiona el Evangelio en relación a mi relación con las personas y en relación a mi relación con Dios. Y tomo conceptos de todo lo que hablamos hoy y escribí esto, tengo anotado esto, que el Evangelio de Cristo es completo. En el Evangelio de Cristo hay plenitud, y como es completo, no deja a nadie afuera, no quiere dejar a nadie afuera, y la gente es aquel público o aquel objetivo a lo cual el Evangelio le está hablando. Y la parte 2 de lo que anoté es
que el trabajo del Evangelio es conectarnos a nosotros al propósito de Dios. Y este propósito, cuando yo estoy conectado a este propósito, me va a conectar a las personas. Esta desconexión, como hablamos al principio, que es algo que nosotros mismos ocasionamos en el principio, yo la puedo tomar la decisión de volver a conectarme a Él, y cuando yo decido volverme a conectar a Él, volverme a conectar a Dios, Él me va a conectar a su propósito y Él me va a conectar al objetivo de su propósito, que son las personas. Las personas. No estamos solos, no somos los únicos, y hay veces que a pesar de todos los intentos queremos separarnos de Dios, queremos separarnos de las personas, pero es algo tan irresistible que una vez que conocimos no podemos seguir siendo lo mismo o seguir igual. Esa es la opción más irresistible, creo, que hoy tenemos, y a lo que apuntamos y lo que repetimos, que Jesús brille y traiga claridad sobre esta generación. Necesitamos estar conectados con Dios y con la gente. Tremendo. Tremendo. Así que bueno, gente, episodio 1 de la segunda temporada de Claramente Podcast. La temporada 1 fue bastante larga, duró como 3 años, pero bueno, o sea, incluye, ¿cuánto? 3 episodios. Sí. Esperemos que esta temporada tenga también la misma cantidad de episodios, pero en un más acotado. Lapso de tiempo más acortado. Pero bueno, este es nuestro sentir, y toda esta temporada va a haber un énfasis con respecto a esto y con respecto al propósito de Dios, y cómo podemos nosotros colaborar con el plan de Dios también, y cómo Él nos incluye en su plan. Pero bueno, gente, este ha sido el primer episodio de la temporada 2. Episode number 1. Season 2. Wow. Así que los esperamos en el próximo episodio, gente. No se olviden de compartir, no se olviden de comentar, no se olviden de iniciar conversaciones. Esperemos que esto inicie conversaciones. Y si tiene algún aporte también para hacer, es totalmente bienvenido. Siempre desde el respeto, siempre desde el amor sobre todas las cosas. Así que bueno, amigos. Bueno, un gusto. Ha sido un gusto compartir el inicio de esta segunda temporada. Esto es Claramente. Nos vemos, gente. Nos vemos.